los accesos a la tecnología son muy diferenciados. Yo creo que, pues sí, las tecnologías son caras, siempre que emergen al mercado son muy caras, entonces el acceso pues es muy diferenciado. Si tienes el dinero para comprarla, para accesar a esos recursos, pues bien, y si no, tarda algunos años, ¿no?, en que baje de precio y puedas, pues no sé, comprarte desde un teléfono celular una computadora personal. Entonces la equidad va detrás, ¿no?, de la emergencia de las tecnologías, tarda. Bueno, las ventajas yo diría que es la rapidez, ¿no? O sea, te sientas, escribes un email y yo creo que no pasa ni 10 segundos cuando la otra persona ya lo recibió, ¿no? Entonces la comunicación se vuelve más instantánea. La otra cosa es que cuando estás haciéndolo no te tienes que mover de tu lugar de trabajo, de tu casa, entonces puedes como organizar tu vida de manera más, no sé, centrada en tu propia agenda, porque no tienes que estarte desplazando, ¿no? Desventajas, pues yo diría el aislamiento, ¿no?, que genera a la larga, porque te puedes pasar 4 horas diarias contestando correos electrónicos o en un chat, y pues ya no tomas un café con los amigos, ya no vas a visitar a la tía, ya no, pues no vas a reuniones de trabajo que a lo mejor podrían ser más, no sé, productivas si quieres, ¿no?, en términos afectivos, que también ves las reacciones de los otros participantes, ¿no?, que eso se pierde con el email. Pues yo me sentiría un poco reacio a llamarlo escritura deficiente o atribuirle algún valor negativo. Yo siento que estamos hablando de la emergencia de géneros discursivos, pero como cualquier otro. O sea, como la novela o los poemas, pues ahora tienes el género discursivo del chat o del correo electrónico, ¿no? Y pues tienen su derecho propio de existir y de legitimarse, ¿no? Pues el lenguaje está vivo, entonces la gente puede incorporar un nuevo vocabulario y nuevas formas, ¿no?, de expresarse. Yo creo que es bien válido, ¿no? No sé, a lo mejor los puristas se escandalizarían, pero pues el lenguaje siempre va evolucionando, entonces yo creo que estamos ante la antesala de nuevos géneros y ya veremos cómo se formalizan más adelante, pero no lo vería negativo, ¿no? Yo creo que la tecnología ha acercado a la gente a la escritura en general, ¿no?, electrónica o no, porque antes, o sea, digamos, la gente podría muy bien solo tomar el teléfono y hablar, o encontrarse, ¿no?, y hablar en persona, pero escribir, yo creo que los medios electrónicos han acercado mucho a la gente, ¿no?, a escribir, si quieres emails o chats, pero escriben, a lo mejor antes no escribían nada. Yo creo que por mucho que uno imagine nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación, pues siempre vas a tener seres humanos, ¿no? No creo que nosotros nos transformemos demasiado en los siguientes 47 años. Entonces a lo mejor cada vez van a ser más y más eficientes, a lo mejor, no sé, la comunicación como videófono va a ser instantánea, no sé, el uso del internet lo mismo, rapidísimo, accesar a cualquier información en cualquier momento. Lo que creo que puede impactar son en la generación de nuevas prácticas, ¿no? A lo mejor podríamos pensar en comunidades que se vuelven un poco más aisladas, por lo mismo de la facilidad de intercomunicarse de manera inmediata, accesando cualquier artefacto, pues a lo mejor ya no tienes que desplazarte demasiado, ¿no? O asistir a aulas, pues a lo mejor trabajar más desde casa, ¿no? Si ya todo se puede comunicar así, a través de la tecnología, pues la movilidad yo creo que se va a ir limitando, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido el sentido comunitario se podría ir perdiendo, ¿no? En el sentido de que pues te moverás como parte de una red así medio invisible, que la cual solo accesas vía electrónica, ¿no?, a tus amigos, familiares, qué sé yo. Yo creo que en ese sentido puede haber cambio en las prácticas, ¿no?, de convivencia, de trabajo, de enseñanza. No sé, a lo mejor ya ni salón de clases hay, para empezar. Yo creo que a lo mejor se pueden hacer videoconferencias o trabajos de manera colaborativa vía chat o vía conferencia electrónica. A lo mejor ya no hay salón de clases, no sé, todo estará por verse, ¿no? Los profesores dejan las tareas en línea o publican una página web con las referencias, las lecturas que se deben hacer, las tareas, los trabajos finales, la ponderación del curso. Y entonces es trabajo de los alumnos accesar estos recursos para enterarse de qué es lo que les toca hacer, ¿no? A lo mejor se reducen los encuentros, ¿no?, en clase, ¿no?, nada más para checar que los alumnos vayan progresando en tiempo con las asignaturas, pues con los recursos que se han puesto de manera electrónica en alguna página web. Creo que presencia siempre va a haber, aunque sea de la manera más mínima que uno se puede imaginar, ¿no? Pero yo sí creo que va a ser diferente, porque yo creo que va a ser asincrónica. O sea que a lo mejor participantes se podrán encontrar en diferentes momentos, a lo mejor no todos a la vez, a lo mejor grupos de trabajo o tutorías más personales,
Yo creo que esta idea de que los horarios de lunes a viernes de 8 a 10 español o matemáticas y eso, pues a lo mejor algunas se mantienen, ¿no? Algunas áreas clave, pero yo creo que se va a hacer más asincrónico, más distribuido. No sé, será porque vengo de estar haciendo mi doctorado en una universidad a distancia, pero yo veo que todos los alumnos se mueven así, de manera muy asincrónica, ¿no? Hay cuartos de conferencia donde se comunican y se preguntan las dificultades con alguna lectura, con algún escrito, algún ensayo, y yo no veo que se vean en un café, sino se encuentran en la sala de conferencias electrónica. Y lo mismo en las tutorías que yo doy, que son la parte presencial del curso. Los alumnos que deciden asistir, no es obligatorio, es mínima, ¿eh? O sea, los alumnos parecen sentirse muy cómodos manejando su tiempo, sus espacios, sus tareas a su antojo, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los requisitos del curso, claro. Pero yo siento que es una ventaja también para ellos. Pienso que podrías ver a un alumno sentado frente a una computadora durante unas 4 horas de manera silenciosa y dirías, bueno, pues pobre alumno, ¿no? Tan solo, tan retraído ahí, asimilando conocimientos, qué sé yo, ¿no? Pero a lo mejor si lo entrevistaras te diría que lo que hizo fue, no sé, encontrarse con pares en una sala de conferencia, estar chateando, escribiendo un email a su maestro, buscando una enciclopedia en línea. A lo mejor para él es un proceso completamente activo, ¿no? Y de encuentro, no es solitario, pero entonces ya a nivel físico lo que ves no concuerda casi con la actividad, ¿no? que ocurre en línea, ¿no? De manera electrónica. El desarrollo histórico de los paradigmas no implica la desaparición de ellos. Y sí hay esta convivencia, porque pues puedes adquirir software que está informado por diferentes conceptos y conviven todos en el aula y en las diferentes prácticas, ¿no? Pero yo creo que sí, más allá del diseño del software, también hay como una especie de espíritu didáctico que el profesor o la profesora puede seguir, y que ese sí, yo diría que confluye como o privilegia a uno de estos. En realidad, no, o sea, no sé, me es difícil pensar en maestros que todavía manejen programas de modificación conductual en el aula. No sé, a lo mejor hay, ¿no? Mientras que a lo mejor es más factible encontrar maestros que simpaticen con la teoría de Piaget en el sentido del desarrollo de escuelas activas, o más aún, ¿no? Con maestros que estén más interesados en la utilización de conceptos como zona de desarrollo próximo o andamiaje, ¿no? Y traten de hacer que los niños trabajen más en equipo, en pares, y darles más participación, ¿no? Entonces yo creo que ahí el maestro sí privilegia de repente un solo paradigma, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Y no sé, porque por ejemplo realmente hay similitudes que solo cambia el espíritu, el foco de la mirada, ¿no? O sea, el conductismo en el sentido de la materialidad, de los refuerzos y las conductas, pues podría ser muy similar al paradigma sociocultural, pero la naturaleza es fundamentalmente distinta, en el sentido de que el conductismo no ve el contexto como algo situado, como prácticas vivas, ¿no? Sino simplemente como operaciones cuasi fisiológicas que se van incorporando, ¿no? Y para el paradigma sociocultural no podrías ver una clase sin tomar en cuenta la naturaleza situada del pensamiento, ¿no? Y de las prácticas educativas. Siguiendo a Vygotsky como autor central de este paradigma, pues la metáfora viene de la materialidad de los procesos en realidad, ¿no? Entonces, de la mediación semiótica. Entonces, por ejemplo, él propone, así como el obrero utiliza un martillo para construir algo, y es gracias al martillo que las cosas pueden ocurrir, de la misma manera, alumnos, profesores, los seres humanos en general, utilizamos recursos semióticos que son palpables, tangibles, aunque sea lenguaje oral, es un recurso que las ondas sonoras son tangibles, las podrías medir, ¿no? Entonces, en esa misma medida, esas herramientas son utilizadas para la actividad humana. Y sí, bueno, para Vygotsky el lenguaje es la herramienta humana por excelencia, ¿no? Donde los significados se construyen en la interacción social, pero también están incluidas otras herramientas, pues como lo mencionaste, la computadora, los libros de texto, si quieres hasta las mesas, el lápiz y el papel, todos son herramientas. Mientras sean tangibles, mientras haya materialidad en los procesos, puedes observar la mediación cultural. Lo cultural viene de la determinación histórica, o sea,
tanto los lenguajes como las computadoras, como los libros de texto, todo ha sido producto de un proceso histórico. Y en ese sentido, pues su uso está predeterminado, ¿no? Y cuando llegas como agente a utilizar estas herramientas, estás tanto limitado como posibilitado por el uso histórico que ha tenido de antemano, ¿no?